sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. Crisis financiera de Chipre arrastra a los mercados bursátiles. Las telecomunicaciones se transforman en México. México vive un momento, sin duda alguna, de posible transformación en sus telecomunicaciones. El IMEF asegura que México crecerá 6% con reformas pendientes. Starbucks compra su primer cafetal. Francisco inicia su pontificado. Exdictador guatemalteco será enjuiciado por crímenes de guerra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido como siempre al Financiero Noticias. La crítica situación financiera de Chipre y sus repercusiones en la zona euro golpearon a los mercados bursátiles. En México, el índice de precios al consumidor registró una caída de 1.28%, ubicándose en 42.060 puntos, anotando su peor nivel de cierre desde fines de noviembre pasado. En Estados Unidos, el Dow Jones subió 0.03%, mientras que el Standard & Poor's 500 perdió 0.24%. Bueno, Chipre vive momentos difíciles. Le comento que este martes el Parlamento rechazó ya las condiciones de la Troika para apoyar el rescate de 10,000 millones de euros que está requiriendo actualmente esta isla. Y esta tarde me acompañan aquí en el estudio Víctor Piz, quien es coordinador de información económica de aquí del Financiero, y también Antonio Sandoval, analista financiero, para platicar sobre este proyecto que propone una quita a los depósitos bancarios y pone, por supuesto, a temblar a los mercados internacionales. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lucero. Bueno, la incertidumbre, la desconfianza es lo que impera actualmente en la zona euro. Claro, finalmente, como se esperaba, el Parlamento chipriota rechazó este paquete de ajuste porque, estaba previsto que se grabaran los ahorros superiores a 20,000 euros, entre 20,000 y 100,000 euros, con una tasa de 6.75%, y que los ahorros superiores a 100,000 euros se grabaran incluso con un impuesto de 9.9%. Evidentemente que hay un rechazo total, no solamente en Chipre, sino en otros países socios de Chipre, europeos, de que comparten la moneda, el euro, y la situación se ha vuelto muy complicada porque, digamos que ya no se sabe qué va a pasar con el rescate de Chipre. Chipre requería, las autoridades plantearon este impuesto como la salida, era el impuesto o la quiebra desordenada de los bancos, así lo dijeron las autoridades. Las autoridades están requiriendo, como lo mencionaste, un rescate de 10,000 millones de euros, que son 13,000 millones de dólares más o menos. De esos 10,000 millones de euros, 5,800 millones de euros los iba a aportar este impuesto a los ahorros. Y al no generarse todavía esa fuente de recursos para estabilizar la economía, evidentemente que la situación es muy incierta, no se sabe qué pueda pasar, y por esa razón estamos viendo los mercados financieros muy volátiles a nivel global. Hoy hubo pérdidas importantes en Europa, Nueva York terminó sin tendencia definida, pero evidentemente que hay una situación de incertidumbre a nivel global por esta situación en Chipre. Y bueno, de este lado me acompaña Antonio Sandoval. Hola, Lucero, ¿Cómo estás? Gracias por Víctor, acompañarnos. Con quien hace unos momentos estábamos platicando acerca de las alternativas que tiene la isla en este momento, que son muy pocas para salir de esta situación. Realmente pocas, prácticamente ninguna. Están todos atrapados en este asunto de conseguir 10,000 millones de euros, poco más de, como decía Víctor, 13,000 millones de dólares. No hay más, no hay mucho más. Una parte la tienen que conseguir ellos por su propio, a su modo. La otra parte se las va a otorgar, se las van a otorgar sus socios, la Troika. Son 10,000 millones de euros que son difíciles de conseguir en estos momentos en Chipre, y el asunto aquí es la desconfianza. A partir de lo que sucedió el sábado anterior
cuando se lanza este decreto respecto a gravar con 6.75% los ahorros y con casi 10%, prácticamente 10%, aquellos que tienen más de 100,000 euros en una cuenta, pues la desconfianza en los mercados, la desconfianza de los inversionistas europeos y de otras latitudes, pues es total, porque ahora no se sabe qué puede pasar con los bancos griegos, los bancos portugueses, los bancos españoles, que tienen también graves problemas, sus economías tienen problemas. Leía yo hace unas horas, y estoy totalmente de acuerdo, que se acaba o están acabando con el mito de que los ahorros son intocables. Y si acaban con ese mito, acaban con la desconfianza de prácticamente con la confianza, de todos los inversionistas en el mundo, y lo que puede suceder aquí es el efecto desconfianza, que va a golpear duramente a los mercados y seguramente también a las economías. Víctor, bueno, se dice que Chipre es la economía más pequeña de Europa, con solo el 0.2% del Producto Interno Bruto, y mira lo que está generando en este momento. ¿Hasta cuánto tiempo pudiera sostener esta situación de que no haya una resolución? Pues no hay mucho tiempo. Aquí el tema es el efecto de contagio que puede generar hacia otras economías. Como decía Toño acertadamente, pues en este momento lo que preocupa son otros países, otras economías que igualmente tienen problemas en sus sistemas financieros, como el caso concreto de España. Y lo peor del caso es que se sentaría un precedente para todos los 17 países que comparten la moneda del euro. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si ahora se está, digamos, tratando de imponer esta medida con Chipre, que es una economía pequeña, mediterránea, pues quizás más adelante, cuando algún país requiera un rescate también, pues seguramente tratarían de imponerle medidas ortodoxas de este tipo. Entonces, evidentemente que la situación es muy complicada, no queda mucho tiempo, el sistema financiero chipriota está paralizado, no está funcionando los bancos, no está funcionando la bolsa de valores, e imagínate, está previsto que reanuden operaciones el jueves. Esto podría generar una corrida bancaria, la gente está muy asustada, está muy temerosa, y seguramente se va a abarrotar en los bancos porque va a querer proteger o salvaguardar sus recursos, sus ahorros, y aquí pues digamos que todas las miradas, por muy pequeño que sea este país, todas las miradas están puestas sobre él porque no se sabe qué puede pasar. Víctor Piz, Antonio Sandoval, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Lucero, buenas tardes. Con más información. Le cuento que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que la armonización de los mercados financieros en Europa es imprescindible y la tarea central para superar la crisis de la deuda pública. Indica también que la fragmentación de los mercados financieros tiene repercusiones considerables, como los costos dispares para el financiamiento de los bancos. En Europa las ventas de autos cayeron, los registros de nuevos automóviles se redujeron a 10.2% a 829.360 en el mes de febrero en comparación con el año anterior. Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos, fue el peor registro desde que este organismo comenzó a compilar los datos desde 1990. La inversión extranjera directa en China ha caído a 17.500 millones de dólares, es decir, un 1.35% en los meses de enero y también febrero. Esta racha de descensos pues, es provocada por una disminución de la confianza de los inversionistas en los mercados emergentes debido a un menor crecimiento económico global. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno acordó la creación de un sistema complementario para la entrega de divisas oficiales para agilizar los suministros de dólares a los sectores prioritarios del país, que operará de manera complementaria con la Comisión de Administración de Divisas. A mediados del mes pasado entró en vigencia una fuerte devaluación de la moneda nacional que llevó el tipo de cambio de 4.30 a 6.30 bolívares por cada dólar. El Banco Central de México anunció que intervendrá en el mercado secundario de dinero por un monto total de 49.574 millones de pesos. El primer crédito, valor mismo día, se asignó por 36.700 millones de pesos a un plazo de 6 días con una tasa ponderada de 4%. Los partidos políticos de la Cámara de Diputados instalaron mesas de diálogos
para trabajar en las reservas que presentarán referente a la reforma en telecomunicaciones, para así poder lograr poco a poco un consenso para mejorar y también aprobarla el próximo jueves. Opinión no vinculante del secretario del ramo en un plazo de 45 días y que sea una opinión técnica. Estas mesas están buscando, por supuesto, disminuir las reservas de los partidos políticos. No, nosotros como grupo estamos, iremos en los términos que está presentada la propuesta el dictamen ya, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, y el grupo parlamentario del PRI no estará haciendo reservas hasta ahorita. Por su parte, la bancada del PRD dijo que están trabajando en la inversión del sector de las telecomunicaciones. Estamos presentando una reserva sobre la inversión extranjera. Consideramos que el 100% en telecomunicaciones y el 49% en radio y televisión es muy alto. Si vemos las experiencias de otros países como España, en donde a los pocos años que se aprobó esta reforma para que pudieran invertir las televisoras extranjeras, empezaron a hablar mal del gobierno y eso atentó contra la soberanía del Estado. El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni de Swan, dijo que México está viviendo un momento de transformación en materia de telecomunicaciones y que de no ser aprobada esa reforma, el daño también sería económico. México vive un momento, sin duda alguna, de posible transformación en sus telecomunicaciones. Un momento crítico que podría ayudarnos a pasar de un país con un enorme potencial, siempre incumplido, siempre rezagado, a uno que despegue cumpliendo las expectativas que de él se tienen en beneficio de sus consumidores y sobre todo, particularmente, de quienes hoy ni siquiera son consumidores. Después de inaugurar el seminario sobre aspectos económicos y financieros de las telecomunicaciones, el comisionado presidente dijo que hasta que no existe una reforma, la COFETEL seguirá con todas sus facultades, pero considera que es importante trabajar en la transición. Que revisemos los plazos a los cuales se está obligando al instituto a sacar adelante, impulsar toda una larga lista de proyectos que me parece que 120, 180 días podrían ser insuficientes si no empezamos a trabajar un esquema que permita de alguna manera una continuidad y una entrega de estafeta adecuada y eficiente entre la Comisión y el instituto. Y el impulso de la agenda de reformas y la reactivación de la economía de Estados Unidos está atrayendo a los inversionistas a México. Gerentes de fondos internacionales afirman que los anuncios de reformas en el sistema educativo y también de telecomunicaciones de México entregan pues un escenario positivo para que los inversionistas estadounidenses sigan depositando un 30% de su cuota latinoamericana en acciones y también bonos mexicanos. Y Fernando Aportela, quien es el subsecretario de Hacienda, afirmó que la reforma financiera se presentará en el primer semestre de este año. En entrevista con El Financiero, el funcionario dijo que esta reforma busca reforzar el trabajo de los estados. Lo que está buscando la ley es tal cual una mejor evolución de las finanzas públicas subnacionales. Y en ese sentido es lo que la reforma, al tener, por ejemplo, la reforma presentada por el Partido Revolucionario Institucional con una ley de disciplina financiera para las entidades, es justo lo que busca, una mejor evolución de las finanzas subnacionales. Aportela dijo que se requiere hacer más eficaz el marco jurídico y también adaptarlo a la realidad de los servicios e instrumentos financieros. Se está hablando de que con mecanismos de mercado y con la regulación sean los propios estados y los municipios los que hagan un uso más eficiente de las herramientas financieras y de sus finanzas públicas en el tiempo. Las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y también de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen de la nueva Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana. Senadores aseguraron que pese a las especulaciones, dicha ley no restringirá ningún derecho particular, colectivo o empresarial, sino que potencializará el control institucional y legal que existe en el ámbito nacional e internacional de los derechos sociales. Y la Bolsa Mexicana de Valores informó que adquirió un total de 3.79 millones de títulos de la Serie A de la Bolsa de Valores de Lima a un precio de
soles por papel. El Mercado Nacional indicó que esta operación se realizó con la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectuar dicha inversión de manera indirecta. Y lo dejó con las bolsas de América y el mundo. El IMEF asegura que México crecerá 6% con reformas pendientes. Starbucks compra su primer cafetal. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. La cumbre económica Bloomberg reúne las mentes más influyentes para analizar el momento en el que atraviesa México. Una economía en pleno crecimiento que enfrenta grandes retos y se abre a nuevas posibilidades. Este 21 de marzo sigue la transmisión en vivo por El Financiero TV a partir de las 9 de la mañana. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Y con la aprobación de la reforma energética y fiscal, la economía mexicana estará en condiciones de crecer 6% en este año, cifra mayor a la que pronostica la Secretaría de Hacienda de 3.5%. Que México pudiera empezar a crecer ya al 6% en forma sostenida. Definitivamente nos va a situar por arriba de la media de América Latina. Legisladores y autoridades prevén que estas reformas se concreten en la segunda mitad del año, aunque el riesgo de que no se lleven a cabo pues es latente. Pues México tiene la potencial de crecer aún sin las reformas, pero lo que nos puede pasar es lo que le está pasando a Brasil. Brasil también se convirtió en el país de moda, se invirtió mucho, no se hicieron las reformas cuando se debieron haber hecho y ahorita están sufriendo las consecuencias. Hasta este momento se han aprobado la reforma laboral, educativa y también de telecomunicaciones, lo que ha impulsado las inversiones del exterior hacia nuestro país. El IMEF pronostica que en el primer trimestre de este año el PIB de México presentará una desaceleración. El consumo del gobierno disminuyó su ritmo de crecimiento anual durante el cuarto trimestre del 2012 al aumentar solamente 0.22%, mientras que en el mismo periodo del año anterior creció 3.10%. Esta tasa de crecimiento interanual es la más pequeña en 31 trimestres. La Cámara Nacional de la Industria Textil manifestó que los industriales en nuestro país han resistido duramente a la competencia, ya que los nuevos participantes como American Eagle, Gap, Express y Forever 21 compiten con marcas internacionales desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con la llegada de estas marcas al país, la venta de ropa creció 6.4% el año pasado. Actualmente los mexicanos dedican un 4.3% de su gasto familiar por mes a la compra de ropa. Y según un diagnóstico de la Cámara Nacional de Aerotransportes, las aerolíneas mexicanas tienen las ganancias más bajas del sector aéreo. La Canaero atribuyó esta situación a los precios del combustible, la falta de competencia entre los prestadores de servicios aeroportuarios y también la recaudación de recursos a través de organismos públicos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confirmó que la presente administración planea construir un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México que se ubicaría en terrenos del lago de Texcoco. El Plan Nacional de Infraestructura incluiría el nuevo proyecto y se prevé una inversión de $4,000 millones.
El secretario particular del titular de Turismo de la Ciudad de México, Mauricio Reina, asistió este martes al Tianguis Turístico de México que se realiza en Puebla. Ahí se refirió al turismo en el Distrito Federal. Mira, para este 2013 vamos a recibir alrededor de 12.5 millones de turistas, más o menos 80% nacional, 20% internacional, y esto tendrá una derrama de alrededor de 4.000 millones de dólares. Reina también explicó parte de la estrategia que tiene el gobierno capitalino en materia turística. Mira, básicamente lo que hacemos es ir a los mercados, tanto nacionales como internacionales, y tenemos una parte de publicidad, otra de relaciones públicas, acciones online y sobre todo trabajar directamente con los turoperadores, que son los que venden, ¿no? Los que nos generan todo ese tráfico de visitantes. Entonces trabajamos directamente con ellos y con el Consejo de Promoción Turística de México. Y saludamos a Francisco Velázquez, quien se encuentra ahí en Puebla y sigue como cada día el desarrollo del Tianguis Turístico 2013. Francisco, adelante. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenas tardes, amigos del Financiero Noticias. Pues los saludo nuevamente desde la ciudad de Puebla con esta bellísima panorámica que tengo a mis espaldas. Para comentarles también, hoy se celebró el segundo día de actividades de este Tianguis Turístico México 2013, en donde hubo una serie de conferencias durante toda la mañana. Incluso este recinto que se encuentra a mi derecha, pues fue la sede donde arribó en la mañana también el secretario particular del titular de Turismo del Distrito Federal, Mauricio Reina. Él compartió con nosotros pues una serie de planteamientos a través del seminario Ciudad de México, un destino vibrante de vanguardia, en el que pues nos comunicó cosas como las bondades de la Ciudad de México que ofrece a los turistas, obviamente toda la oferta gastronómica, cultural que tiene la Ciudad de México. Pues en términos generales, Lucero, esto es lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Puebla. Nuevamente te repito, pues este tianguis cerrará mañana y bueno, estamos invitados también y los invitamos a ustedes del público del Financiero Noticias para que nos sigan durante esta clausura de mañana. Francisco, gracias por la información. Pues el día de mañana tendremos otra comunicación contigo para ver el cierre de este Tianguis Turístico 2013 allá en Puebla. Muy buenas tardes. Y desde hace 4 años la Conducef puede regular a entidades financieras, pero el tiempo de respuesta sigue siendo muy tardado. Vean. A partir de 2009, la Conducef puede regular y supervisar entidades financieras. Su protección se fortaleció, pero la burocracia es un freno en el tiempo de respuesta para los usuarios. En cualquier caso se le ayuda. Más bien hay unos que tienen mayor probabilidad de que pueda resultar favorable su resolución. No es tan sencillo resolver un problema. Estamos hablando de que hay un número muy grande de usuarios, tenemos una capacidad institucional, nos esforzamos en dar la mejor respuesta. Para tal efecto tenemos tiempos, ¿no?, para atender al usuario. Con todos los elementos jurídicos a su favor, la Conducef protege a usuarios, pero resolver un caso puede tardar hasta 20 días hábiles. Puede ser el caso de una persona que tiene su tarjeta en su pensión, le retiran su dinero, ¿no?, por un cargo que no reconoce, lo pueden incluso hasta clonar la tarjeta, ¿no?, y no lo reconoce, y sabemos que obviamente la premura es inmediata, ¿no?, o sea, le están quitando su dinero, pero no podemos resolver como quisiéramos en tan corto plazo, ¿no? La verdadera lucha no es la protección, sino la falta de educación financiera. El 80% de la población ahorra fuera del sistema financiero y el 51% cuenta con servicios de entidades bancarias, pero no sabe usarlos. Yo creo que el consumidor en México está bastante protegido, tal vez lo que falta es educación financiera para que conozca a fondo sus derechos, ¿no? Conferencias y mesas de trabajo son acciones que ha hecho la Conducef para impulsar la educación financiera, pero esto no es suficiente. En México, el 30% de la gente gasta más de lo que gana y el 70% de los endeudados no pagan. El tema de educación financiera es un tema nodal, es un tema importantísimo. Como les comentábamos hace unos momentos, estamos viendo el esfuerzo importante que está haciendo la propia Conducef. Hay un área en concreto especializada con el tema, están haciendo un esfuerzo muy importante. Mientras el impulso a la educación financiera continúa, la Conducef seguirá usando sus dientes para proteger a los usuarios. El usuario tiene que ser responsable de sus cuentas, definitivamente. Si hay algún caso que se dé cuenta que no
que no está coincidiendo con sus operaciones lo tiene que reportar. Sí, es muy importante. Eso nos ayuda a nosotros para poderlos ayudar a ellos en la prestación de nuestros servicios que les proporcionamos. Y es una labor importantísima que tiene que llevar a cabo, ¿no? Durante 2012, la Conducef atendió 160,000 casos, de los cuales el 60% los resolvió de manera favorable. Este año espera aumentar un 10% más de los casos resueltos. Para el Financiero Noticias informó Margarita Jasso. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Walmart de México y Centroamérica centrará su crecimiento este año a través del formato de bodega aurrera. Grupo Gigante continúa en conversaciones para comprar Office Depot. El grupo empresarial pretende adquirir las acciones que no posee la cadena por 8.700 millones de pesos. Samsung desarrolla un dispositivo digital portátil, similar a un reloj pulsera que realizará muchas de las tareas de un teléfono de alta gama. Mientras tanto, Apple da batalla al Galaxy S4. La firma de la manzana lanzó un sitio para promover las cualidades del iPhone 5. Microsoft es investigado por autoridades federales de Estados Unidos. Algunos de sus socios son interrogados por presuntos sobornos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener contratos. BMW crece en Alemania. Durante el 2012, el volumen de negocios incrementó un 11.7% y sumó 77.000 millones de euros, con ventas en el mundo de 1.845.000 autos. Ryanair anunció una orden por $15.600 millones para comprar 175 aviones de pasajeros de Boeing. La orden la mantiene como una de las pocas aerolíneas que se abastece únicamente con esta firma. Starbucks compra su primer cafetal. Planea desarrollar una nueva variedad de café y probar métodos para erradicar la roya, un hongo que sigue preocupando a la industria. BBC anunció que venderá Lonely Planet a la firma estadounidense NC2 Media por $77.8 millones. BBC compró la participación mayoritaria en Lonely Planet en el 2007. Santander de México firmó un acuerdo con la aerolínea española Iberia. Los tarjetavientes podrán traspasar sus puntos al programa de Iberia Plus y obtener un 15% adicional en vuelos internacionales. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí al Financiero Noticias. Al regresar, Francisco inicia su pontificado. El dictador guatemalteco será enjuiciado por crímenes de guerra. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. La cumbre económica Bloomberg reúne las mentes más influyentes para analizar el momento en el que atraviesa México. Una economía en pleno crecimiento que enfrenta grandes retos y se abre a nuevas posibilidades. Este 21 de marzo sigue la transmisión en vivo por El Financiero TV a partir de las 9 de la mañana. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Y con un mensaje a favor de la paz, inauguró su pontificado el primer papa latinoamericano. Luego de recibir el anillo de pescador y el palio, Francisco ofició su primera homilía ante más de 150,000 fieles, entre los que se encontraban jefes de Estado y gobierno. Ahí también estuvo el presidente Enrique Peña Nieto. Eduardo Ortega, quien sigue la agenda del presidente mexicano, se encuentra en el Vaticano y nos cuenta sobre las actividades del presidente el día de hoy. Eduardo, adelante. Hola Lucero, todavía en Roma, Italia. Te reporto que el presidente Enrique Peña Nieto participó en la misa de inicio del pontificado del Papa Francisco. Asistió acompañado por sus hijas Nicole y Fernanda,
su esposa Angélica Rivera, así como los secretarios de Hacienda Luis Videgaray y de Relaciones Exteriores José Antonio Mis. Durante la salutación de su santidad con los jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Peña aprovechó para invitar al vicario de Cristo a visitar nuestro país. La primera dama mexicana le extendió al pontífice un solideo como muestra de afecto y de cariño por parte del pueblo de México. Mañana, antes de partir a la Ciudad de México, el presidente mexicano se reunirá con el director general de la FAO, José Graciano, y la directora general del Programa Mundial de Alimentos, Etarin Kousi. Este es el reporte desde Roma, Lucero. Eduardo, muchas gracias por la información. Platicamos contigo el día de mañana. Un abrazo para ti. Hasta el Vaticano. Y en Guatemala dio inicio el juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio de casi 1.800 indígenas durante su régimen. Se prevé que el juicio se prolongará durante varios meses y declararán 130 testigos y casi un centenar de peritos. Grupos de derechos humanos han calificado este juicio como histórico, dado que en este país el 90% de los casos criminales que quedan impunes, según las Naciones Unidas. Y de acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, el primer equinoccio de primavera ocurrirá este 20 de marzo a las 5 horas, tiempo del centro de México. Y bueno, pues en esta estación del año le cuento que los días tienen una duración igual al de las noches en todos los lugares de la Tierra. El Instituto Nacional de Antropología e Historia también informó que implementará un operativo en los sitios arqueológicos con más afluencia para este evento de la naturaleza. Y mañana en el Financiero Impreso no se pierde el informe sobre pérdida en competitividad de México frente a países de la OCDE. Una investigación bastante completa. Eso el día de mañana, pero en este momento y como cada tarde lo invito a que estemos en contacto a través de las redes sociales que aparecen ahí en su pantalla, como Twitter, Facebook, YouTube. Apúntelas bien para estar en comunicación total. Y también, como siempre, le pongo a disposición mi Twitter personal, @LuceroAlvarez. Muchas gracias, hasta aquí la información más importante de esta tarde. A nombre de todo mi equipo, que pase una excelente noche. Hasta luego.